El 1 de junio, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque que no solo afectó el aspecto psicológico ruso, sino que también impactó la capacidad estratégica de Rusia, alcanzando los valiosos y vitales bombarderos nucleares en bases ubicadas profundamente dentro del territorio ruso. Para eso, los ucranianos utilizaron drones ya conocidos y otros experimentales. Esto es algo importante porque, a pesar de la cada vez más clara victoria rusa, los ucranianos han perdido la mayor parte de su territorio agrícola, la mayor parte de su polo industrial, carecen de energía y están siendo extorsionados por Estados Unidos, pero en medio de tantas dificultades, han logrado destacarse en la capacidad de innovación industrial, militar y estratégica. De hecho, los ucranianos, junto con los rusos, son las únicas fuerzas armadas del planeta que hoy están preparadas para la verdadera guerra del siglo XXI con el uso extensivo de drones y de inteligencia artificial. Ya vimos aquí en el canal un video hablando de la comparación industrial militar entre Europa y Rusia. Pero hoy vamos a ver el caso ucraniano y su capacidad militar industrial, que probablemente será la columna vertebral de la recuperación económica del país, y referencia para muchos países durante décadas. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Tu apoyo es muy importante. Y si te gusta este contenido de análisis estratégico de inteligencia, considera hacerte miembro. Al hacerte miembro, no solo tienes acceso anticipado a los videos y acceso a videos exclusivos, sino que también vas a garantizar que el canal Geopolítica Mundial pueda enfocarse en su esencia sin tener que preocuparse por el número de visualizaciones. Sobre todo porque el canal está en Shadowban de YouTube, así que tu apoyo es fundamental. Soy Adriano Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Es vital entender la respuesta industrial de Ucrania a la invasión de Rusia, porque es un país que perdió la mayor parte de su polo industrial y tuvo que adaptarse rápidamente en medio de la guerra y la falta de recursos de diversas especies, incluyendo recursos humanos. Confiar únicamente en el envío de armas y suministros de los europeos y estadounidenses no era una opción, porque no solo tardaban, sino que además muchas cosas cuando llegaban ya estaban obsoletas o literalmente inutilizables por el tiempo, lo que obligó a los ucranianos a recurrir a la creatividad. Pero para eso necesitamos ver la condición de las empresas de defensa ucranianas antes de la invasión, marcada tanto por una capacidad potencial muy grande como por un proceso de decadencia causado principalmente por la corrupción sistémica. En 1991, una parte muy grande del complejo militar industrial soviético estaba ubicada en Ucrania, siendo 3.594 empresas y organizaciones científicas que producían productos militares y de doble uso, enfocándose tanto en el mercado civil como en el mercado militar, con un total de cerca de 3 millones de empleados. Casi 700 de esas empresas, incluyendo 205 asociaciones industriales y 139 organizaciones científico-industriales, empleaban directamente a cerca de 1.450.000 personas en la producción de artículos militares. Instituciones científicas de investigación ucranianas estaban involucradas en gran parte de las investigaciones científicas fundamentales y aplicadas de la Unión Soviética en el área de seguridad y defensa. Ucrania producía misiles balísticos intercontinentales, los ICBMs, barcos cruceros y portaaviones, aviones de carga, tanques principales de combate, misiles aire-aire, complejos de misiles antitanque y una larga lista de otras armas y equipos militares de alta tecnología para la época. Sin embargo, el número de empresas ucranianas dedicadas a la defensa cayó rápidamente después del colapso de la Unión Soviética, ya que hasta 1993 el número de fábricas relacionadas con la defensa había disminuido en más del 50%, seguido de una reducción masiva de pedidos. Así, Ucrania no solo dejó de comprar nuevas armas por un tiempo, sino que también se convirtió en objetivo de una desmilitarización forzada, durante la cual las armas y equipos militares fueron destruidos o incluso transferidos a Rusia con el apoyo de socios occidentales. Como ya se ha divulgado extensamente por varios canales en lengua portuguesa, Ucrania renunció a 176 ICBMs, cerca de 2.000 ojivas nucleares estratégicas y aproximadamente 4.000 ojivas nucleares tácticas. Pero hay algunos detalles en esto, porque Ucrania heredó las ojivas pero no las controlaba plenamente por 3 razones principales. La primera es que los sistemas de mando y control permanecían bajo dominio de Moscú.
Las ojivas nucleares estaban instaladas en misiles como el SS-18 y SS-19, pero los códigos de activación, la infraestructura de mando y los sistemas de autorización estaban centralizados en Moscú. Y sin acceso a ese sistema, Ucrania no podía lanzar los misiles, aunque quisiera. En segundo lugar, la mayoría de las ojivas estaba separada de los vectores, porque después de la independencia, gran parte de las ojivas fue retirada de los misiles y almacenada en búnkeres, y el proceso de mantenimiento técnico y monitoreo aún dependía de Rusia. Ucrania no tenía infraestructura independiente para mantener esas ojivas operativas a largo plazo. Y en tercer lugar, la falta de una doctrina nuclear y una cadena de mando propia hizo que Ucrania nunca desarrollara una doctrina estratégica para el uso de armamento nuclear, ni estableció un sistema de comando y control nacional que sustituyera a los mecanismos soviéticos. En la práctica, era una potencia nuclear involuntaria. Entonces, a diferencia de lo que se dice por ahí, no es como si al entregar las ojivas de vuelta a Rusia hubieran cometido un error estratégico porque en la práctica no tenían los medios para usarlas. Y aunque usaran el material de esas ojivas para bombas sucias, ya tienen tecnología en sus propias plantas nucleares para producir ese tipo de material. Por lo tanto, no juzguen a los ucranianos por devolver las armas nucleares. Pero la desmilitarización también afectó a las armas convencionales, por ejemplo, como parte del programa En un lugar. A fines de los 90, Ucrania transfirió parte de su flota de bombarderos estratégicos a Rusia. 8 bombarderos Tu-1600, 3 Tu-95 y 19 Tu-22. Rusia recibió 581 misiles de crucero Kh-55 con un alcance de 2.500 a 3.500 kilómetros y 386 misiles Kh-22 con un alcance de hasta 600 kilómetros. Irónicamente, fueron algunos de esos bombarderos estratégicos los que los ucranianos destruyeron ahora en Rusia. Para entender la importancia de la contribución ucraniana, vale la pena observar que, según estimaciones de especialistas, Rusia tiene hoy como máximo 60 Tu-22, de los cuales solo la mitad estaría en condiciones de combate. Entre mediados de los años 1990 y principios de los años 2000, Ucrania también se vio obligada a destruir 60 unidades del Tu-22 de varias modificaciones, 9 Tu-160, 21 Tu-90 y 5 y 487 misiles, Kh-55. Y para cumplir con los compromisos de desarme con Estados Unidos, 132 complejos móviles de misiles operacionales tácticos con un alcance de hasta 300 kilómetros y 185 misiles balísticos fueron desactivados. En 2012, los sistemas de defensa antiaérea S-200 con un alcance de hasta 250 kilómetros fueron retirados del servicio. En los términos de su cooperación con la OTAN, Ucrania también realizó la destrucción sistemática de su propio arsenal de municiones convencionales, armas ligeras e incluso armamento personal. Desde 2006, 133.000 toneladas de municiones, 1.000 sistemas portátiles de misiles antiaéreos y 1,5 millones de unidades de armas ligeras fueron destruidos en el marco de la Asociación para la Paz de la OTAN y sus cláusulas sobre la destrucción de munición excedente. Mientras tanto, el ejército ucraniano también fue gravemente debilitado. La industria de defensa perdió los grandes pedidos internos que anteriormente sustentaban su capacidad. La industria heredada pasó a enfocarse en el mantenimiento y la extensión de la vida útil de los equipos heredados de la Unión Soviética, con inversiones dirigidas a la modernización y no a la sustitución. Para la mayoría de las empresas ucranianas de defensa, la única forma de sobrevivir fue buscar clientes extranjeros interesados en armas de origen soviético. Rápidamente, Ucrania entró en la lista de los mayores exportadores mundiales de armamento, ya fuera por ventas legítimas y legales o por el mercado negro, logrando éxito incluso en competencia directa con Rusia. Un ejemplo de su competitividad fue el contrato de suministro de 320 tanques T-80 a Pakistán entre 1996 y 1999. Para cumplir con el pedido, la fábrica de Malishev elevó su producción a 110 tanques por año y aún así, eso era solo una fracción de su capacidad total, que era de 900 unidades por año. En esa época, todo el presupuesto del Ministerio de Defensa de Ucrania permitía la compra de solo unas cuantas decenas de tanques por año. Pero después del colapso soviético, el número de trabajadores en la industria de defensa cayó muy rápido, mientras que aproximadamente el 95% de la producción total pasó a destinarse a la exportación. Hasta 2014, una proporción importante de esas exportaciones todavía se dirigía a Rusia, que nunca logró sustituir completamente los componentes ucranianos.
e incluso después del inicio de la anexión rusa en 2014, cuando Ucrania interrumpió la cooperación técnico-militar con Moscú, Rusia siguió dependiendo de ciertos componentes ucranianos esenciales. Se destacan los motores de Motorsig para helicópteros y aviones rusos y los motores de turbina de gas producidos por Zorya Mashprok en Mykolaiv para buques de guerra rusos. Además, Ucrania se negó a seguir ofreciendo soporte a los sistemas de misiles intercontinentales rusos SS-18 El Satanás y al SS-19 Stiletto, cuyo sistema de control fue desarrollado en Yarkov por la empresa Hartron. Algunos especialistas creen que la agresión rusa contra Ucrania se debe, en parte, a la necesidad de Rusia de retomar el control sobre el complejo industrial militar ucraniano. Pero al mismo tiempo, la necesidad de Rusia de comprar productos de la industria de defensa ucraniana fue uno de los factores que permitieron que esa industria sobreviviera hasta 2014, y la presión rusa iniciada ese año terminó convirtiéndose en un impulso para su desarrollo posterior. Tras la anexión rusa de Crimea y después de Donbass, Ucrania enfrentó un embargo de facto a la compra de armas occidentales, el cual duró bajo diferentes formas hasta 2018, cuando el gobierno de Estados Unidos finalmente aprobó la exportación de armamento letal para Ucrania. Ante estas condiciones, la industria de defensa ucraniana se convirtió prácticamente en la única fuente de fortalecimientos de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tal como sucedió con Rusia después de 2022, el enfoque inicial de Ucrania no fue la producción de nuevos sistemas, sino la restauración y modernización de equipos que habían estado almacenados por largos periodos. En los años siguientes, las principales prioridades de la industria de defensa de Ucrania pasaron a ser sustituir los componentes rusos necesarios para el mantenimiento de los armamentos existentes y, al mismo tiempo, promover el rearme con base en el desarrollo de nuevos sistemas. A principios de 2021, Ucrania había logrado sustituir al menos la mitad de todos los componentes rusos e iniciado la producción en serie de varios sistemas que demostrarían una alta eficacia durante la invasión a gran escala. Entre estos destacan el complejo de misiles antibuque Neptuno, la obús autopropulsada Bogdan y el complejo de guerra electrónica Bukovil. Sin embargo, Ucrania siguió dependiendo de la compra de ciertos componentes en el mercado internacional o incluso de Rusia. Previo a la invasión rusa de 2022, la industria de defensa ucraniana tenía más de 300 empresas, instituciones y organizaciones dedicadas al desarrollo y producción de armas y equipos militares. El número total de trabajadores del sector superaba las 250,000 personas, siendo que la mayor parte de estas empresas era estatal, administradas principalmente por la corporación estatal Ukroboronprom, que incluía 118 de las mayores empresas del sector. Estas empresas operaban en áreas como la construcción y reparación de aeronaves, producción de armamento de alta precisión y municiones, producción y mantenimiento de vehículos blindados, producción de sistemas de radar, guerra electrónica y comunicaciones, y construcción naval. Ucrania no implementó una movilización industrial formal. La parte del presupuesto ucraniano destinada al desarrollo del complejo industrial de defensa y a la ampliación de la capacidad de producción fue mucho más modesta que la de Rusia. En 2022, solo $60 millones fueron destinados a esos fines, una cantidad que subió a 300 millones en 2023 y a 1.200 millones en 2024, recursos que por sí solos eran insuficientes para crear industrias sólidas desde cero o incentivar al sector privado autónomo. Pero como el país ya contaba con grandes empresas bajo control estatal, los fondos pudieron ser usados directamente para reiniciar la producción. La existencia de cientos de miles de ingenieros y obreros calificados, cuya subsistencia antes era sustentada por las exportaciones de defensa, fue de suma importancia. Además, ellos contaban, gracias a la herencia soviética, con varios parques industriales ya establecidos que estaban abandonados, pudiendo entonces ser reactivados. Al final de cuentas, algo que mucha gente no entiende es que transferir industrias del enfoque civil al enfoque militar es algo muy difícil. Pero transferir del enfoque militar al civil y luego volver al militar es mucho más fácil. Eso permitió proporcionar mantenimiento inmediato a las Fuerzas Armadas, tanto para equipos propios como para los capturados que habían sido abandonados por los rusos. También permitió mantener armamento occidental, además del aumento de la producción nacional de municiones y diversos armamentos. A pesar de las inversiones modestas, Ucrania logró aumentar bastante la producción de armamento en las fábricas existentes e incluso lanzó nuevas armas durante los primeros 2 años y medio de la guerra. En 2023, la producción de armas y equipos militares de Ucrania se triplicó.
En el otoño de 2022, la producción de proyectiles de artillería de 152 milímetros comenzó por primera vez en suelo ucraniano. En septiembre de 2024, Ucrania reveló que había iniciado la producción de proyectiles de 155 milímetros utilizados por sistemas de artillería de la OTAN. Esto solo fue posible gracias a la concesión de licencia por parte del gobierno de Noruega y a la transferencia de maquinaria por otro país aliado, siendo que en octubre de 2024, una de cada 2 municiones usadas en las zonas de combate por los ucranianos había sido fabricada en la propia Ucrania, mientras que Europa, después de anunciar una expansión audaz e inversiones récord en su parque militar industrial y no avanzar absolutamente nada en 3 años, los ucranianos, con muchos menos recursos y condiciones, avanzaron mucho. El costo de las municiones producidas en Ucrania también es considerablemente menor que en el mercado internacional. La OTAN compra proyectiles de 155 milímetros por entre $4,000 y $8,000, mientras que los fabricados en Ucrania cuestan alrededor de $1,500 cada uno. Ucrania aún enfrenta grandes retos para aumentar la producción de cargas propulsoras, al igual que Europa. Ucrania también ha estado ejecutando varios programas paralelos de defensa, incluyendo el desarrollo de misiles balísticos y una variedad de drones de ataque unidireccional con propulsión a chorro, además de misiles de crucero. Aunque la producción actual de estos sistemas todavía es pequeña. Se espera que crezca mucho más en 2025, en caso de que los rusos no destruyan su parque industrial, lo cual es improbable. Esto porque en 2022 y 2023, los rusos erróneamente intentaron salvar los edificios de la industria militar ucraniana. Muy posiblemente porque pensaban usarlos en el futuro. Cuando notaron que era inviable desde 2023 y 2024, ya era demasiado tarde. Porque con esa ventana de tiempo los ucranianos no solo expandieron la producción, sino que la dispersaron en lugares secretos. Para localizar los centros de producción militar, los servicios secretos rusos exploraron activamente fallas en los registros públicos ucranianos, fallas que permitían identificar las direcciones de las instalaciones industriales, además de los nombres de los gerentes y propietarios. Para reducir esa vulnerabilidad, desde los primeros días de la invasión, Ucrania adoptó una estrategia de dispersión, organizando el proceso productivo de modo que se evitara la concentración de grandes volúmenes de productos o componentes en un solo lugar. Hubo un gran debate en el gobierno ucraniano en ese momento. Al comienzo de la guerra, se dispersaron las instalaciones industriales para reducir las interrupciones en la producción. Sin embargo, con el incremento de los ataques rusos durante 2024, se decidió trasladarlas a estructuras reforzadas y subterráneas. El gobierno ucraniano comenzó a invertir activamente en la construcción de lugares protegidos para la fabricación de armamento. Aunque la UCRO Boronprom y sus subsidiarias han tenido éxito en la ampliación de la producción de sistemas de armas críticos y en el desarrollo de armamento complejo, la concentración de la industria de defensa bajo propiedad estatal ha sido criticada internamente. La crítica principal es que el gobierno no logra invertir adecuadamente en tecnologías emergentes, como los drones, para permitir su pleno desarrollo. En 2022, cuando quedó claro que los drones serían una capacidad transformadora para el reconocimiento y el ataque, Ucrania también descubrió que el mercado internacional no podía suministrar drones robustos en cantidad suficiente. Así surgió un ecosistema de fabricación nacional ucraniana de drones. Ese ecosistema hoy está compuesto por más de 120 empresas y puede dividirse en 3 grandes categorías. En la primera capa, empresas con capacidad técnica para diseñar y producir drones altamente eficaces, además de adaptarlos para entornos con guerra electrónica activa. Son menos de 15 y muchas tienen vínculos directos con unidades específicas de las Fuerzas Armadas, lo que permite pruebas, evaluaciones y mejoras rápidas. En la segunda capa, empresas que diseñan y producen drones simples con eficacia moderada, también logrando fabricar proyectos desarrollados por las empresas de la primera capa. Ya en la tercera capa, empresas que solo replican modelos simples exitosos, pero no tienen capacidad de desarrollo propio. Esta categoría es mayoritaria. Ahora bien, hay un pero, porque el desarrollo de drones ha sido fundamental para que los ucranianos resistan a las fuerzas rusas. Se debe gracias a la iniciativa privada, que ha liderado y encabezado la producción, desarrollo e innovación de drones ucranianos. Este gran número de actores permite un ciclo de adaptación muy rápido, pero también genera ineficiencias en la escala de producción con altos costos indirectos debido a la fragmentación. Aún así, la producción de drones creció mes a mes y en 2024
Ucrania ya fabricaba más de 100.000 drones por mes de todo tipo. Aunque el sector de drones sea el más divulgado, no es el único ejemplo de innovación privada en la defensa ucraniana. Otro ejemplo relevante es el sistema Skyfortress, la columna vertebral de la defensa aérea distribuida. Utiliza micrófonos distribuidos por todo el territorio ucraniano para captar la firma acústica de objetivos aéreos y mediante análisis algorítmico en tiempo real permite el rastreo en vivo y la coordinación de las unidades de defensa antiaérea. El desarrollo e implementación del Skyfortress costó cerca de $5 millones, una cantidad patéticamente pequeña dada su alta eficiencia. La expansión se logró mediante sensores y componentes comerciales, permitiendo un mantenimiento rápido y económico. Empresas privadas también comenzaron a participar en la producción de sistemas militares convencionales, incluyendo vehículos blindados, artillería y misiles, dejando claro que la gran capacidad de reacción ucraniana se debe a la iniciativa privada ucraniana, ya que el gobierno, cuando administra, es más ineficiente pero más eficiente al coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada. Hasta 2024, el complejo industrial de defensa ucraniano, sumando empresas estatales y privadas, comprendía 500 empresas y empleaba a 300.000 personas, convirtiéndose en uno de los pilares de la economía nacional. En 2023, del crecimiento de 4.9% del Producto Interno Bruto de Ucrania, 1.5% provino directamente de la industria de defensa. Sin embargo, la escasez de recursos y la corrupción siguen siendo los principales problemas. De los $40.000 millones del presupuesto de defensa de Ucrania para 2024, $30.000 millones fueron destinados a salarios y pagos diversos al personal militar y solo $6.000 millones para la compra de armamento. Ahora, el funcionamiento de esta industria de defensa ucraniana será vital para garantizar empleos y un mínimo de estabilidad económica en caso de que haya un alto el fuego o una pausa en los combates intensos, o incluso si Ucrania sigue existiendo, porque esta industria será la columna económica de la futura Ucrania. Dependiendo del contexto, colocando a Ucrania en la primera categoría de exportadores de armas cuando termine el conflicto. En todo caso, seguimos atentos. Gracias a todos, ojalá les haya gustado. No se olviden de suscribirse activando la campanita de notificaciones y síganos en las otras redes de Telegram e Instagram para estar al tanto de las novedades del canal y de la geopolítica. Un abrazo y hasta el próximo video.